Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, buenos días. Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Dice la Biblia que tenemos sustento y abrigo. Estemos contentos con eso, hermanos. Y sustento sí tenemos y abrigo también, así que estamos bien. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio, hermanos, con el estudio que corresponde al día de hoy. Junio ya, hermanos, ya mitad del año, ¿verdad? Y parece que una semana atrás que estuvimos despidiendo el año, ya, hermanos, vamos a la mitad. Los días pasan muy rápido, hermanos, y los años también, y los meses. Muy bien, entonces, ¿qué libro estamos estudiando, hermanos? Corintios. ¿Y qué capítulo nos corresponde a hoy? ¿Cuál? Ya me confundieron, se crean. El 15. Muy bien, entonces nos corresponde estudiar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hermanos, una pregunta bien fácil que les voy a hacer, y cualquiera la puede contestar, o todos a la vez. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? ¿Cómo? Estuviéramos perdidos. ¿Estamos de acuerdo o no? Estaremos perdidos. Si Cristo no hubiera resucitado, pues en el capítulo, hermanos, dice, vana sería nuestra predicación y vana sería, y dice, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Dice el apóstol Pablo, porque estamos predicando de alguien que no resucitó. Si los muertos no resucitan. Hasta hoy en día, hermanos, hay gente, hay sectas que dicen que no hay resurrección. Y dicen, no hay resurrección porque Eclesiastés dice que como muere el animal, muere el hombre. Y que después de eso nada se sabe. Pero hay que entender por qué Eclesiastés está hablando así. Porque Eclesiastés entonces está contradiciendo a todo el resto de la Biblia cuando dice que Cristo resucitó, que Él es las primicias. Amén. El tema, hermanos, que me gustó ponerle a este estudio, no es pregunta, sino es como afirmación. Vive de acuerdo a lo que crees. Vive de acuerdo a lo que crees. Amén, hermanos. Amén. Si usted cree que Cristo resucitó, pues viva como lo que cree. En este capítulo, hermanos, el tema central, ¿saben cuál es? La resurrección. En eso habla todo el capítulo. La resurrección, la doctrina de la resurrección. Si hay resurrección, hermanos. Si hay resurrección. La Biblia dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Pero si hay resurrección. La muerte, hermanos, no es el fin, no es el acabose. Es todo lo contrario. Es el principio. Allí comienza la eternidad. Ahí comienza la eternidad. Entonces, si hay, no se deje engañar de que no hay resurrección. Al parecer, hermanos, los hermanos de Corinto, al parecer, ¿Ustedes han escuchado de un versículo que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Amén. Al parecer los hermanos de Corinto, hermanos, estaban como que estaban dudando de que hasta hubiera resurrección. A pesar, hermanos, de que el apóstol Pablo ya en el principio, en los primeros capítulos, claramente les había predicado el evangelio, claramente. Pero vemos que en el capítulo 15... vuelve a decirles, voy a declarar otra vez. Quiere decir que ya se los había dicho, pero se los voy a explicar con más claridad, hermanos. Corintios,
para que no se dejen engañar de gente que anda diciendo de que no hay resurrección. Porque gente, hermanos, el diablo siempre va a usar gente para hacernos dudar de las cosas que Cristo nos dejó en la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, el diablo siempre usará gente para hacerlo dudar a usted de su propia salvación, de la propia iglesia en la que se reúne, de la propia Biblia. Te dicen, ¿ya te lavaron el coco? Ay, pues sí, yo creo que sí. Entonces el diablo siempre va a usar gente para tratar de sacarte del camino. Y los corintios no eran la excepción. Por eso lo repito, el apóstol Pablo dice, les voy a declarar otra vez. Vamos a ver pues nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo número 15, hermanos. 1 Corintios capítulo número 15, allí nos corresponde estudiar un poquito hoy la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Voy a leer para ustedes. Solamente voy a leer del 1 hasta las primeras palabras del del versículo 4, que no lo voy a terminar porque nomás quiero, hermanos, como introducción el día de hoy. Solo como introducción a 1 Corintios capítulo 15. Dice pues la palabra de Dios, hermanos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual... Aquí está, hermanos, las palabras que a mí me llamaron la atención, por lo cual, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué, hermanos? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué, hermanos? Y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y las primeras palabras del versículo 4 dice, y que fue sepultado. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite, Señor, una vez más despertar, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos prestas la vida y nos prestas las fuerzas, Señor, para poder estar aquí. Señor, te suplicamos el perdón de nuestros pecados, Señor. Que nos ayude, Señor, a tomar muy en serio, Señor, la vida cristiana. Y que nos ayudes a vivir conforme a lo que hemos creído, Señor. Te rogamos que nos ayudes y que nos bendigas, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos también por todos los que viajan, Señor, por aire o por tierra, para que tu ángel, Señor, acampe alrededor de ellos y puedan llegar a su destino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Al yo estar estudiando un poquito este capítulo, me vino a la memoria tiempos pasados. ¿Saben, hermanos? Yo en realidad me vine a dar cuenta que Cristo estaba vivo cuando alguien me predicó la palabra de Dios. Cuando alguien abrió las Escrituras, hermanos, fue cuando yo me di cuenta que Cristo estaba vivo. Yo, hermanos, siempre creía que pues Dios estaba muerto, que pues, hermanos, en la religión usted ve a la imagen ahí clavada en una cruz y uno dice, pobrecito de él. Hasta me sentía yo más grande que Dios, porque él era un diosito que estaba allí muerto, inerte, tieso. Había un templo, hermanos, allá por donde yo soy, que hasta lo tenían dentro de un ataúd. ¿Ustedes pueden creer eso? No, yo no me había puesto a pensar, hermanos, que Cristo
No, Diosito, Cristo estaba vivo. Yo no veo. Sí sabía, pero una idea muy lejana. Pero cuando a mí se me predicó de la palabra de Dios y que dijeron, mira, Él murió por tus pecados y Él resucitó por tus pecados para pagar la deuda de tus pecados. Entonces ahí fue cuando dije, wow, Él está vivo. Y un día me voy a parar delante de Él, pero lo más importante es que Él está vivo y que murió por mis pecados. No está muerto. ¿Cuántas gentes, hermanos, todavía están en esa ignorancia de que Dios está muerto, está pobrecito de Él, hasta lástima nos daba, hermanos? Pero no. Cristo vive, hermanos. Sí, murió. Él murió por nuestros pecados. Él murió por usted, hermano, por sus pecados. Él murió por usted, pero no se quedó en la tumba. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él resucitó al tercer día. ¿Sí creen en la Biblia o no, hermanos? ¿Verdad que sí? La palabra de Dios dice que reposó su cuerpo 3 días. Pero en los mismos, por allá en los Salmos, hermanos, dice, tú no vas a dejar que mi alma se quede en el Seol. Tú me vas a resucitar. Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, hermanos. Él está vivo. Él está vivo. Gracias a Dios, hermanos, que la muerte no lo pudo retener. Si no, hermanos, nosotros estaríamos perdidos. Y lo que estaríamos haciendo aquí sería un puro show. Porque no habría salvación. Porque al final de cuentas, el apóstol Pablo dice, mira, si no hay resurrección, comamos y bebamos, pues total, mañana nos vamos a morir. Eso dice la Biblia, pero no, hermanos, Cristo resucitó. ¿Sí o no? Y si Cristo resucitó, hermanos, si usted ha creído en el Evangelio, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted debe de vivir conforme a lo que ha creído. ¿Cuántas personas, y pues yo menos que todos ustedes, pero cuántas personas no hemos escuchado, hermanos, que han aceptado a Cristo, ya han estado aquí por un tiempo? ¿Dónde están? Con el tiempo se sabe si realmente creyó en la resurrección. Mucha gente, hermanos, se ha pasado solamente por aquí. Me recuerdo de uno en específico que hasta estaba enseñando. Tiempo estuvo enseñando. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque a lo mejor, hermanos, nunca creyó con todo su corazón. Nunca creyó con todo su corazón. Porque el que cree con todo su corazón va a perseverar, hermanos. Va a seguir adelante. Va a vivir conforme a lo que cree. Y las primeras palabras, hermanos, aquí lo vuelvo a repetir en el capítulo 15, versículo 1, dice, hermanos, además os declaro. Hermanos, como al decir os declaro, está como diciendo, mira, con más claridad te voy a exponer otra vez lo que ya te enseñé. Con más claridad. Y luego dice, hermanos, el evangelio que os he predicado. Nosotros tenemos, hermanos, la necesidad que se nos vuelva y se nos vuelva y se nos vuelva y se nos vuelva a enseñar constantemente lo mismo, ¿sí o no? Si no, pues no tendríamos pastor, no tendríamos iglesia, ¿para qué? Y aquí vemos lo que dice el apóstol Pablo. Otra vez, voy a poner las cartas sobre la mesa y se los voy a explicar con peras y con manzanas. El evangelio que ya les prediqué otra vez. Dice la palabra de Dios, dice, creo que el apóstol Pablo dice, Pablo o Pedro, dice, a mí no me es molesto enseñarlos las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan, pero ahí voy otra vez. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y luego dice, hermanos, el cual también, ¿qué, hermanos? El cual también, ¿qué, hermanos? Recibisteis. No me conteste.
Pero usted, y es solamente introducción, hermanos, para lo que vamos a mirar en este capítulo. ¿Usted ha recibido el Evangelio? No me conteste, porque ahorita le voy a hacer otra pregunta y no le va a gustar. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. No me conteste, pero piense. Usted, hermano, hermana, oyente, ¿ha recibido el Evangelio? Muchos, si yo les preguntara, podrían decir que sí han recibido el Evangelio. Por eso les dije que no me contestaran, porque ahí va otra pregunta. ¿Por qué no vive conforme a lo que usted dice que ha recibido? Dice la Biblia, hermanos, que por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Muchos, hermanos, dice la Biblia, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Hermanos, el decir que creemos, pues, ¿qué más da? Qué fácil. ¿Recibiste el Evangelio? Oh, sí, hace 30 años atrás. ¿Recibiste el Evangelio? Sí, hace 8 días atrás. Pero la evidencia, hermanos, la evidencia se va a demostrar con tu vida. Cómo yo vivo lo que he creído. Hay gente, hermanos, y no solo en esta iglesia, hay gente, hermanos, que se bautiza, que presentan sus niños, que hacen marometas, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquel que ha creído en el Evangelio va a perseverar en el Evangelio. Mira, hermanos, los días en los cuales estamos viviendo no son días tan fáciles de vivir. Y peores se van a poner, peores se van a poner. Llegará el día, hermanos, que no nos van a dejar congregarnos. Llegarán días de que el gobierno va a prohibir que se predique la palabra de Dios. Probablemente, hermanos, eso es lo que necesitamos para ver si nos despertamos del sueño en el cual estamos viviendo. Aquí en este país, hermanos, todos se dicen cristianos, aunque vivan como el mismo diablo, pero son cristianos. Me mandaron a un video hace un rato, hermanos, y lo miré un poquito y dice, hoy es el día de más idolatría en los Estados Unidos. Porque todos se reúnen, todos se congregan, pero sus vidas muchas veces no concuerdan con lo que ellos dicen. Por eso no les dije que me contestaran si usted había recibido el Evangelio.
Tenemos una grande responsabilidad, hermanos. Si nos decimos cristianos, debemos de vivir como lo que decimos que somos. Es muy triste, hermanos, que a veces no hay mucha diferencia entre el que es y el que no es. Pero dice que es cristiano. Ella no, ella dice que no es. Pero me tengo que poner unos anteojos para diferenciar quién es y quién no es. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Cuando la palabra de Dios, cuando Dios nos dijo, ustedes son la luz. Son la luz de este mundo. Y dice, la luz no se puede esconder. Por eso, hermanos, se supone que nosotros debemos de ser como ya al final del versículo 1, hermanos. Vean lo que dice ahí. Al final del versículo 1 dice, en el cual también, ¿qué, hermanos? Perseveráis. Se supone que usted y yo debemos de ¿qué? Perseverar. No es normal, hermanos. No es normal que un bebé nazca y se quede en el mismo tamaño. Se espera que ese bebé crezca, vaya a dar sus primeros pasos, vaya dejando la teta de la madre, empiece a comer un poquito de comida sólida, empiece a caminar solo. ¿Sí o no? Amén. Se supone, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de ser debemos de ser iguales. Debemos ser diferentes. Dice la palabra de Dios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Dice Pablo, pero ¿qué creen que pasó? Dejé lo que era de niño, ahora pienso diferente. Nosotros, hermanos, si hemos recibido el Evangelio, debemos de perseverar. Debemos, hermanos, debemos de ser el día de mañana, hermanos. El siguiente año, este año, debemos ser mejores que lo que fuimos el año pasado. Esta semana debemos ser diferentes a lo que fuimos la semana pasada. Pónganse a pensar, hermanos. Y es solo introducción para el próximo domingo. Pónganse a pensar. El juicio no es condenación. El juicio que nos espera cuando estemos delante de Dios por todo lo que hemos escuchado y que lo echamos en saco roto. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le ¿qué? Se le va a demandar. Mucho se le va a demandar. El versículo número 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis. ¿Alguien me puede explicar qué entiende por esa palabra? Si retenéis. ¿Alguien quiere opinar? Sí, pero algo más. Sí, ¿ve? Ándele, ¿qué pasó? Bueno, algo similar iba a decir yo, vivirla, retenerla, obedecerla. Obedecerla. Tenerla en el corazón. Por el cual asimismo, si retenéis. La palabra retener, hermanos, bien acertados los hermanos, es que alguien te dio algo. Alguien te regaló algo.
y tú lo agarraste con amor, lo agarraste con cariño, lo retuviste, te quedaste con él, lo abrazaste, lo apreciaste, lo cuidaste. En este caso, hermanos, ¿qué fue lo que les dio el apóstol Pablo a los corintios? ¿Qué fue, hermanos? La palabra de Dios, el evangelio que os he predicado. Yo se los di, Corintios, yo les di el evangelio, se los voy a declarar otra vez. Si ustedes retienen lo que yo les di, si ustedes obedecen lo que yo les di, si ustedes practican lo que yo les di, si ustedes aman lo que yo les di, si ustedes viven lo que yo les di, ¿saben qué va a pensar de ustedes? Que son salvos. Retener significa obedecer. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente ¿mis qué? Discípulos. La palabra retener, hermanos, significa obedecer, significa vivir lo que se nos ha dado, que en este caso es el evangelio que se nos ha predicado. Es bueno, hermanos, por supuesto que sí es bueno decir que soy salvo, por supuesto que sí, claro que sí. Pero más que eso, hermanos, los hechos o los frutos. Hay una palabra que usan los ticos, que con el codo borramos lo que escribimos, algo así, ¿no? O estoy escribiendo, pero con el codo estoy borrando lo que estoy escribiendo. O sea, estoy diciendo, soy cristiano, pero mis hechos como que están borrando lo que estoy diciendo. No es, hermanos, no es tiempo de cerrar la Biblia. No es tiempo de esto, hermanos. Es tiempo de abrir la palabra de Dios, de conocer a Dios, de vivir para Dios, enamorarnos más, hermanos, de Dios. No sea usted, hermano, una persona más para alargar la fila de la apostasía. No sea uno más. Acérquese al Señor. Demuestre que realmente usted ha creído al Evangelio. Mira, hermanos, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que tuvo que pasar, para que nosotros todavía andemos como que me decido o no me decido, me animo o no me animo, sigo así o me regreso. ¿Qué más queremos, hermanos, que Cristo haga por nosotros para que nos entreguemos más a Él? El apóstol, hermanos, aquí dice, si tú no retienes esa palabra, si tú no vives, si usted no vive, hermano o hermana, si usted no vive conforme a lo que Dios dice aquí, usted no es salvo. Dice el apóstol Pablo, tú creíste en vano. Si puedes venir, por supuesto, ven y sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo, pero si en tu ser, si en tu corazón no está el obedecer, tu fe es vana. Y dice, aún estáis muertos, aún estáis en tus delitos y en tus pecados. Y si en tu ser, si en tu ser no hay el deseo de vivir para Dios, usted se va a morir y usted se va a ir al infierno.
Fuerte, ¿verdad? Así es. Dios, hermanos, precisamente para eso murió, para que no vayamos a ese lugar. Los hermanos que trabajan, más como los hermanos que trabajan en cocina, sabrán y las hermanas sabrán lo caliente que es estar cerca de una cocina o simplemente tocar el comal y pensar que mucho más que eso está el infierno para usted que no ha querido vivir conforme a lo que nos manda el Señor. Bueno, no va a poder si no tiene a Cristo. Hermano, ¿les puedo decir algo? Vivamos el Evangelio. Vivamos. Si usted no es salvo, la muerte le espera. Usted dirá, yo soy salvo, pero no necesito la iglesia, no voy a la iglesia. Pues, permítame dudar. Porque una persona que ha nacido de nuevo, hermano, le encanta, le gusta estar en la casa de Dios. Yo sé que hay días, hermanos, que no se puede, que se nos sale de control. Por ejemplo, los hermanos que salen con su familia, es aceptable, por supuesto que sí. Pero hay otros, hermanos, que me da lástima, me da tristeza, que vienen cuando, no tengo nada que hacer. Pues voy a la iglesia. Como si Dios fuera las obras. Como si Dios te dice, cuando puedas, no importa, ve a la iglesia. Cuando la palabra de Dios, hermano, nos dice, ama al Señor con todo tu corazón. ¿Y qué tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón? Pero un día, hermanos, nos va a doler mucho esa apatía que muchas veces tenemos. ¿Puedo decir algo, hermano? Adelante, claro que sí, hermano Leo. Dice Romanos 3, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo creo que todo esto pasa porque no hay. Sí, hermano. No hay temor de Dios. Hermanos, el otro día me mandaron un video a grandes rasgos, les voy a decir. Yo creo que era como un misionero, algo así, que estuvo predicando en un país muy lejos de aquí. Pero Dios lo llamó para que viniera a este país de los Estados Unidos. Escuchen, hermanos, él venía para acá. Y Dios le dijo a esta persona, mira, ten cuidado cuando llegues a los Estados Unidos. Allá el evangelio es muy diferente al evangelio que tú estás viviendo aquí. Allá tienen de todo. Allá me hacen a un lado. Allá no hay temor de Dios. De tal manera que cuando él vino aquí, hermanos, se dio cuenta de que el evangelio, hermanos, que se vive en este país es un evangelio verdaderamente muy cómodo y muy diferente al evangelio donde los países son perseguidos. Miren, hermanos, tenemos tanta libertad y ni aún así, hermanos, ni aún así caemos de rodillas dándole gracias a Dios por la libertad que tenemos de congregarnos, por la libertad que tenemos de reunirnos, pero nos decimos cristianos. Nos decimos. Dice un dicho por ahí del dicho al hecho hay mucho trecho. Tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por eso yo les dije hace un rato, hermanos, ¿ha recibido usted el evangelio? ¿Por qué no vive conforme al evangelio?
Si no, hermanos, el apóstol dice, has creído en vano. Qué terrible, qué horrible haber estado en una iglesia escuchando la palabra de Dios cada vez y cada vez y cada vez y cada vez, y no tomar esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón y morirte e irte al infierno. ¡Qué pérdida! Ni, entre comillas, ni disfrutaste tu vida aquí, pero sí vas a ir a dar al infierno. Porque no se trata de venir y solamente escuchar, no se trata de eso. Se trata de tener el encuentro personal con Cristo, como Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Tienes que nacer de nuevo. Si no, no vas a poder entrar. Entonces no se trata, hermanos, de venir cada domingo y cada miércoles y cada domingo y cada vez y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y luego el versículo número 3, hermanos, dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y luego el versículo 4 dice, y que fue sepultado. Hasta ahí. Fue sepultado. Cuando Pablo predicó la resurrección, hermanos, en Atenas, por eso el apóstol Pablo se vio con la necesidad de hablar de este tema en el capítulo 15. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicó la resurrección en Atenas, algunos de las personas en realidad se reían de él. ¿No me creen? Créanme. Hechos 17. Hechos 17. Hermano José, fuerte y claro. Hechos 17, 32. Y pues ahorita, hermanos, no es la excepción. Hay gente que sigue creyendo olvídate de eso, puros cuentos chinos que hay resurrección, pero vean lo que dice Hechos 17, 32. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Amén. Muy bien. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como diciendo, Pablo, cuéntanos una de vaqueros o cuéntanos una de algo más. Pero lo que estás diciendo, Pablo, no tiene sentido. Se burlaban. Porque el apóstol Pablo predicaba la resurrección. Se burlaban. Los griegos miraban el cuerpo como una fuente de debilidad y no podían creer que un cuerpo continuara existiendo después de la muerte. Obviamente, hermano, nuestro cuerpo esto tiene que morir. Amén, hermanos. Amén. Tiene que morir. La semilla, bueno, más para adelante vamos a ver, pero la semilla que se siembra tiene que morir en la tierra. Tiene que morir. Y usted siembra algo y al tiempo ve, lo mira que está podrido. Dice uno, se murió. Pero no, después nace lo que usted plantó. Nace la mata de maíz, la mata de no sé. Pero sí, este cuerpo no. A 1 Corintios 15, pastor, 1 Corintios 15, verso número 5, precioso versículo hermano pastor. 51 nomás. Para abajo está muy hermoso, pero solo 51. 15, 51. No, 1 Corintios 15, 51. Dice la palabra de Dios así: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Amén, amén, amén. Todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta carne no, esta sangre no. Así que morirse aquí. Pero un día Cristo nos va a levantar con cuerpos transformados. Transformados, no este cuerpo no. Dice, en este capítulo Pablo se dedica a establecer la doctrina de la resurrección de los muertos, que algunos de los mismos corintios negaban. Vean lo que dice el verso número 2, hermano Leo, 15:12, hermano Leo. ¿Qué dice ahí? Increíble. 15:12. Sí. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Muy bien. ¿Sí lo leyeron, hermanos? El apóstol Pablo les dice, hermanos, se ha predicado desde el púlpito, hermanos, que sí hay resurrección de muertos. Y me doy cuenta que algunos de ustedes no, ustedes no. Pero Pablo, me doy cuenta que uno de ustedes está diciendo que no hay resurrección de muertos. ¡Qué bárbaros! Les ha dicho el apóstol Pablo. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos engañó? Se predica que hay resurrección de muertos, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y pregunta, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Saben por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice un dicho, ya los he dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Usted empiece a juntar con personas que no creen en la resurrección y muy probablemente lo van a engañar a usted de que no hay resurrección, porque desafortunadamente, hermanos, somos más fáciles a creer la mentira que la verdad, si somos honestos. Si yo me junto con un lobo, me voy a enseñar a aullar. Es más difícil que yo enseñe al lobo a hablar. Por eso, hermanos, el apóstol se ve en la necesidad de predicarles, aclararles otra vez lo que ya les había dicho, porque había escuchado que unos estaban diciendo que no hay resurrección cuando ya se los había dicho. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Vamos a ver qué dice Hechos 23. Hechos 23, leo para ustedes Hechos 23, 6. Hechos 23, versículo número 6. Leo para ustedes Hechos 23, 6. Aquí habían pues estas personas, hermanos, que no creían en la resurrección. Bueno, voy desde el 1, hermanos, para hacer la lectura. Entonces Pablo, mirando fijamente en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Muy sabio el apóstol Pablo lo que hace aquí en los versos que siguen, hermano, del 6 al 10, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Dice el 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío,
Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Por qué hubo este alboroto ahí, hermanos? Porque uno decía que no había resurrección de los muertos. Eso, porque unos decían no hay resurrección de muertos y otros decían que sí hay resurrección de muertos. A ver, hermanos, ¿sí hay resurrección de muertos o no? Sí. ¿Verdad que sí? Aquí no estamos divididos, ¿verdad que no? Sí hay resurrección de muertos. Cristo resucitó. Porque si no, hermanos, estaríamos mal. No tendríamos salvación. Así que, hermanos, tengan cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Manténgase leyendo solo lo que dice, creyendo y leyendo solo lo que dice la palabra de Dios. Que alguien le dice, no, tenemos que hablar en lenguas. A ver, enséñame en la Biblia, ¿me puedes enseñar por favor en la Biblia? Dime dónde tengo que hablar en lenguas para tener el segundo bautismo del Espíritu Santo. Si tú me lo enseñas, pues yo creo que sí. Voy a hablar con el pastor, voy a hablar con los hermanos y les voy a decir que estamos mal aquí. Si la Biblia dice, hay resurrección de muertos, es porque hay resurrección de muertos. Si la Biblia no dice, no dice. Enséñame dónde dice y vamos a buscar. Pero no nos dejemos llevar, hermanos, tan fácilmente por lo que escuchamos, porque hay mucha gente que tiene mucha labia y que mezcla verdad con mentira, y cuando menos acordemos, hermanos, ya nos va a tener enredados. Nadie está exento de eso, hermanos. No preste oído a fábulas. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, ni prestes atención a fábulas interminables que nomás acarrean destrucción más que edificación. Mantente, hermano, leyendo la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y va a ser muy difícil que te engañen. Porque aquí estamos viendo, hermanos, que estas personas decían, no hay resurrección de muertos, al grado que se hizo, que querían despedazar a Pablo, al grado que se hizo, hermanos, un alboroto ahí, tuvieron que sacar a Pablo, porque les declaró una verdad, la cual ellos no querían aceptar. Y si no aceptan esa verdad, hermanos, se van a perder, porque el que no crea que Cristo resucitó a los muertos, su fe ha sido vana, no ha creído, se va a perder, se va a morir, se va a ir al infierno, porque Cristo para eso vino, para morir por nuestros pecados y resucitar. Si Cristo solamente hubiera muerto, lo repito, y si hubiera quedado ahí en esa tumba fría, hermanos, de nada nos hubiera servido, de nada le hubiera servido a Cristo venir. Pero Cristo sabía que Él iba a morir y que su alma no iba a quedar en Él. Él sabía que iba a reposar 3 días y que después de 3 días iba a resucitar, y por medio de eso, hermanos, nosotros teníamos que tener la salvación y la vida eterna. Nadie, hermanos, el que dude que no hay resurrección, todavía no le ha amanecido. A ver, hermanos, ¿hay resurrección, sí o no? Adelante, hermano Ernesto, hermano Arturo. Hermano, como ese engaño que está en el mundo y la gente lo repercute y lo jura y lo perjura, que está escrito en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Usted les apuesta y les dice, te doy tanto si lo encuentras. Si me lo muestras. Hasta el momento no ha habido nadie que se haya ganado. Ni nos lo va a ganar tampoco. Sí, y es que muchas veces uno dice, amén, ¿cuál amén? Si ni dice la Biblia eso. Por eso, hermanos, tenemos, hermanos, que conocer la Biblia. Tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Porque si no, hermanos, podemos correr el riesgo, podemos correr el peligro. El evangelio que Pablo les predicó a los corintios, en otras palabras, él les dice, ustedes, corintios, son salvos si retienen lo que les prediqué. Retener significa quedarse con aquello que le dieron, cuidarlo, abrazarlo. En este caso es el evangelio que Pablo les predicó. Y él les dice, su salvación se demostrará con lo que ustedes hacen con el evangelio que les entregué. Hermano,
lo voy a volver a repetir. Si usted recibió el Evangelio, debe de vivir conforme al Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Si usted no ha recibido el Evangelio, pues no se frustre. Ni le digo que viva conforme, porque dicen por ahí es como pedirle peras al olmo. No va a poder. Pero si usted, hermano, hermana, si usted ha recibido el Evangelio, viva por el Evangelio. Cada quien, hermanos, escuchen, cada quien vive por lo que le gusta o por lo que cree. Por ejemplo, el deportista vive ¿por qué, hermanos? Por su deporte. Le gusta, le encanta, vive para eso. Se esfuerza para cumplir las reglas. ¿Sí o no? Por ejemplo, un pintor vive para su arte. Se esmera. Se esfuerza para que el próximo mural que va a pintar le quede mejor que el anterior. Se consagra a eso. Quiere atraer la atención. Quiere que le vuelvan a ofrecer trabajos. Vive para eso. ¿Sí o no? Por ejemplo, hermanos, un artista vive para su arte. Porque esa es su profesión. Eso le gusta. Para eso estudió. ¿Sí o no? Sí. Dice la palabra de Dios, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Viva de acuerdo a lo que cree. Si cree en el Evangelio, viva de acuerdo al Evangelio. Si no cree en el Evangelio, pues viva de acuerdo a lo que usted cree. Pero sí hay resurrección de muertos. Amén. Y de esto vamos a estar hablando las próximas semanas. Les acabo de decir que había aquí unos que se negaban que cómo va a haber resurrección. Este cuerpo no puede existir mucho tiempo. Pues no. Por eso el apóstol Pablo detalladamente les va a decir cómo es el proceso de la resurrección. Así que les esperamos las próximas semanas. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias, Señor, te damos una vez más porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, exponernos a ella. Ahora, Señor, de aquí vamos a partir, Señor, con los estudios que siguen. Síguenos dando sabiduría y el gozo, Señor, para hacerlo y mentes y corazones atentos para recibir, para escudriñar, para entender tu palabra, Señor. Tanto a los oyentes como al que enseña te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.